Listo, recuerden que no estoy grabando, para los que fueron llegando, no estoy grabando la primera parte, porque ese era el problema que tenía ahorita con YouTube, como se veían datos. eh, entonces no se podía visualizar. María, tuvimos dificultades en la última evidencia en la plataforma. ¿No se las dejaba cargar? Listo. La de la matriz, esa se activa desde hoy, se debe estar activada. Recordemos que em, vemos las evidencias una semana antes y a la siguiente semana ya se activan para entregar. Esto, por ejemplo, la matriz debería estar activada hoy. Ya reviso. A ver, estructura matriz DOFCON, estructura matriz de la ruta. Listo, listo, esa ya está habilitada desde el lunes 23. De hecho, hay dos personas que ya enviaron por calificar. Importante, y aprovecho para mostrar esto aquí. Aprovechemos para mostrar esto. Listo, muchachos, miren acá. Tenemos dos enviadas pendientes por calificar, que esas son las que yo debo revisar. Perfecto que no han enviado borradores. Cuando a mí me llegan en borradores, me aparecen acá. O sea, me aparecen que ahí se hacen borradores, pero yo no las puedo calificar. Entonces, de pronto para que lo vayan a tener en cuenta, como siempre les digo, hagan todo el proceso, cerciórense que no es solamente cargar el archivo, sino también pues terminar todo el proceso enviando la información. Entonces, listo, pues para esa ya estamos bien. Esta es la de matriz de ruta, o sea que ya la han enviado. Entonces, muy bien a los que han estado muy juiciositos por ahí, enviando. Bueno, estamos aquí. Entonces, ¿cómo vamos? Hoy vamos a ver algo que se llama un póster informativo. Entonces, la idea es construir este póster. Este póster entonces va a estar eh, habilitado a partir de la siguiente semana para que lo podamos presentar. Este póster lo vamos a hacer a partir de un documento anexo que está en la plataforma, que igual yo se los voy a compartir también por el chat, em, que es un plan maestro de transporte intermodal. Es un plan, digamos, una propuesta que hay acá a nivel Colombia para eh, explotar o para usar mucho más estas opciones que podamos tener nosotros del transporte eh, intermodal y el transporte multimodal. Entonces la idea es construir un póster, ¿listo? Con esta información, que básicamente es lo que vamos a estar viendo, ¿listo? Que ya es lo que es la evidencia del día de hoy. Entonces, listo, ya les comparto por aquí. Listo. Entonces, para ustedes construir esta evidencia, para ustedes elaborar el póster, vamos a utilizar este documento que se llama el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Es un documento que ustedes encuentran ahí en la plataforma, esto como anexo en la evidencia. Sin embargo, pues también se los voy a compartir. Entonces, eso es una política que tiene como objetivo, digamos, mejorar el proceso de competitividad en el país, buscando pues estrategias para generar rutas de, de transporte intermodal. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que ustedes lo utilicen como referencia y a partir de ella puedan construir el póster. Y al final, pues yo les indicaré más o menos qué elementos debería llevar el póster para que ustedes
lo puedan, pues se puedan como centrar. Sin embargo, pues en la guía de aprendizaje nos van a decir como las indicaciones. Entonces, espérame por acá, póster intermodal, entonces identificar, analizar el transporte intermodal, las rutas y los principales centros económicos del país. De acuerdo al documento, diseñar un póster informativo con las posibles combinaciones entre medios de transporte y sus principales características, ventajas y desventajas en el transporte multimodal. Acá lo pueden descargar desde este link. ¿Listo? Entonces, el póster va a estar relacionado con exponer las principales características del transporte multimodal, ventajas y desventajas del mismo. ¿Listo? A partir pues de las propuestas que se tengan ahí en este documento. Bueno, entonces, pues ya nosotros hemos hablado de estos términos, lo hemos estado contextualizando en las últimas evidencias, donde hemos hablado de los diferentes medios y modos de transporte y la manera en que estos medios y modos de transporte se combinan. Entonces, es como andar un poquito más en ese tema, pero ya más centrado en esta propuesta, este plan maestro. Entonces, este plan maestro busca, su objetivo principal es poder llegar a hacer una reducción en los costos logísticos. Recordemos que dentro de los costos logísticos, pues el tema de transporte y la manera, digamos, que gastamos en combustible, que es uno de los principales costos variables, es uno de los ítems que más va a afectar siempre el tema del costo total. Entonces, el hecho de poder jugar con esta opción de la multimodalidad, pues digamos que busca, o es como la propuesta de este plan, de poder llegar a disminuir en, a menos del 10% de los costos logísticos. ¿Listo? Es un plan que está establecido para el 2051, empezó en el 2021 y como objetivo principal, que digamos que numéricamente es buscar reducir el costo logístico, es mejorar la competitividad nacional mediante la eficiencia logística eh, y tecnológica. Entonces, básicamente nosotros hemos hablado de los conceptos de multimodal y del concepto de intermodal. Entonces, para nosotros tener como una idea clara de cuando hablamos de multimodal y cuando hablamos de intermodal, que de pronto nos podríamos llegar a confundir, porque pues en los dos hay una combinación de diferentes medios de transporte. ¿Listo? Entonces, para que podamos hablar de este concepto de multimodal o intermodal, es porque estamos utilizando para el transporte de una mercancía más de un medio de transporte. ¿Listo? Una combinación. Solo que em, hay una diferencia relacionada con las tres variables que componen el transporte multimodal. La primera variable es el contrato que exista, la segunda es el operador del transporte y la tercera es la unidad de transporte. Entonces, respecto a la primera, ¿qué diferencia hay? Nosotros hablamos de un transporte multimodal cuando solo existe un contrato. ¿Listo? Es decir, hay un contrato de transporte que cobija los diferentes medios de transporte que se van a utilizar durante el proceso. Y hablamos de intermodal cuando para cada medio de transporte que vayamos a utilizar en el proceso total de transporte, debemos de elaborar un nuevo contrato. Respecto al operador de transporte, pues veámoslo como que cada etapa del proceso de transporte, cuando hablamos de multimodal, es una etapa completa, es un transporte general, es un proceso general. Entonces, se garantiza que la entrega del paquete vaya puerta a puerta, ¿listo? Entendiéndose que es independiente
de los medios de transporte que se utilicen. Mientras que en el proceso de transporte intermodal, este paquete entonces va cambiando de manos entre manos a partir pues, de cada uno de los medios de transporte utilizados. Por eso es que decimos que hay más de un contrato. ¿Listo? Finalmente, pues respecto a la gestión, es mucho más óptimo la gestión multimodal porque es la gestión de un proceso general independiente de la cantidad de medios de transporte que se utilizan, mientras que acá, en el transporte intermodal, pues requiere un mayor proceso de gestión, un mayor proceso administrativo, porque pues digamos que es cada gestión para cada etapa del proceso. ¿Listo? Entonces, es como que un transporte multimodal puede ser la entrega de un producto que viene desde China. Entonces ahí sabemos que hay medio de transporte marítimo y un medio de transporte terrestre. ¿Sí? Entonces dentro del contrato no se contempla un contrato para el medio de transporte marítimo y un contrato para el medio de transporte terrestre, sino que el contrato total del servicio sería uno que cobija todo ese proceso. Si fuera intermodal, entonces debería existir dentro de todo ese macro proceso, macro contrato, un contrato para el medio de transporte marítimo y un nuevo contrato para el medio de transporte terrestre. Entonces esa es la diferencia entre el concepto de multimodal y de intermodal. Generalmente vamos a encontrar que la mayoría de procesos es un proceso multimodal por la manera, digamos, de gestionar que es mucho más óptima. ¿Qué combinaciones nosotros hemos visto? Ya. Entonces, hemos visto, digamos que la más común es la de modo de transporte, medio de transporte terrestre y marítimo. Es la combinación, digamos, por excelencia del comercio exterior. Hay otra combinación, dependiendo, digamos, del recurso que exista en el país, de la infraestructura que exista en el país, que de hecho, dentro de este plan o este proyecto, busca explotar esto y mejorar este tipo de combinación que es el medio de transporte terrestre y el férreo, ¿sí? Entonces, dependiendo pues del tipo de producto que se vaya a mover. Entonces, miren, como les decía, aquí hay un proyecto o digamos que dentro de este plan se busca desarrollar estos tres corredores, que es un tren del Pacífico, un proyecto para conectar Bogotá con el municipio de Belencito y otro proyecto para conectar La Dorada con Chiriguaná. ¿Listo? Entonces, este plan o el centro del plan es proponer y desarrollar todas estas infraestructuras de estas combinaciones posibles para pues así mejorar la competitividad. El otro pues es el terrestre fluvial, generalmente se da para poder abastecer esos lugares que son de difícil acceso, ¿sí? Em, donde pues las carreteras no son las más adecuadas y la forma más eficiente de llegar es a través del río, porque como sabemos se podría hacer a través de un helicóptero o a través de una avioneta, pero pues va a ser mucho más costoso. El otro combinación de transporte, que es digamos la más óptima y la más eficiente, cuando el recurso económico no es problema o dependiendo del tipo de producto, como lo veíamos cuando son productos perecederos, pues ese es el transporte terrestre y aéreo. Y finalmente, cuando hay triple combinación, es muy difícil, digamos, acá en Colombia que exista, pero se podría dar cuando combinamos tres. Entonces, por aquí hay otra propuesta, que es generar un nuevo eje cafetero Costa Atlántica y Urabá para el transporte de mercancía. ¿Qué ventajas trae esto? Pues desde el punto de vista económico, em, busca pues reducir los costos del transporte y impulsar la
la exportación. Desde el punto de vista operativo, como lo vemos desde el punto de vista de la gestión, pues va a ser mucho más eficiente la gestión en la cadena de suministros y pues va a disminuir el 30% en las entregas. ¿Por qué? Pues es un proceso que se puede controlar mucho más y no necesitamos tanto proceso de documentación. A su vez, pues al ser un solo proceso que va a estar controlado por, por una entidad, pues va a ser mucho más fácil la seguridad, va a ser mucho más fácil la trazabilidad y respecto al medio ambiente, pues como lo veíamos antes, digamos que el indicador que se establece de la huella de carbono siempre va a estar relacionado por las variables de eh, el dióxido de carbono emitido sobre la cantidad o el peso de la carga. Entonces, al poder nosotros hacer un proceso multimodal, pues por ende vamos a poder transportar más carga y esto pues a su vez podría impactar o podría sumarle a esta reducción de las emisiones del CO2. Desventajas, pues la principal desventaja es la infraestructura porque pues requiere una inversión alta en este proceso. Segundo, el tema de la gestión, porque pues vamos a tener que tener una complejidad administrativa para poder gestionar todos esos procesos y las instituciones, porque pues deben de conectarse más instituciones para poder avalar los procesos. Que de hecho, digamos que esas son como las restricciones principales, la infraestructura y la economía. Bueno, ¿qué proyectos busca potenciar esta, este proyecto? ¿Qué zonas? Entonces, existen 8 zonas donde se busca, digamos, explotar este proyecto. La primera es el Caribe, ¿listo? Para optimizar los 3 puertos que tenemos allí. Ese digamos que es como el que se tiene el ojo puesto, porque pues es el que va a generar más competitividad. La segunda, digamos de competitividad medio alta, entonces está el Pacífico, el eje cafetero, un nodo central y Antioquia. Miren que estos puntos tienen que ver mucho con lo que veíamos la vez pasada de las principales ciudades y los principales puertos en Colombia, ¿no? Que veíamos que las principales ciudades, pues está Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Y los puertos, pues los tenemos en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura. Y ahí pues encontramos las ciudades principales. Y otros puntos, eh, digamos que pueden mejorar la competitividad, pero pues no están como en el foco, es Los Llanos y la parte del Santander y Magdalena. Listo. ¿Qué proyectos busca desarrollar desde el punto de vista de los diferentes medios de transporte? Entonces, desde el punto de vista férreo, lo ideal es poder desarrollar una ruta que conecte La Dorada con Santa Marta, un tren que conecte Bogotá con el municipio de Belencito y eh, un tren que conecte todo el Pacífico hasta Medellín. Esas son, digamos, las rutas que se buscan. Entonces, un tren que conecte La Dorada con Santa Marta, un tren que conecte Bogotá con Medellín o pues con ese municipio y un tren que conecte toda la zona del Pacífico. Desde el punto de vista fluvial, entonces mejorar el proceso de navegación en el río Magdalena eh, y la navegación por el río Meta. Portuarios, una ampliación del Dorado y modernización de aeropuertos regionales. Entonces, pues, como tal es un proyecto, creería que dentro de esos proyectos
la mejor apuesta sería aprovechar el tema de los corredores férreos, de los cuales pues no tenemos mucho y que podría eh, llegar a mejorar la competitividad. Porque pues hay unos muy ambiciosos, por ejemplo, el de los aeropuertos, pero pues, por ejemplo, en Ibagué, eh, es un aeropuerto que es muy pequeño y casi no tiene vuelos. Y imagínense todo el tiempo que ha durado ese aeropuerto y no lo han mejorado para decir que pues, van a mejorar 31 aeropuertos. De pronto el tema de férreos sí podría ser una gran apuesta. Entonces, digamos que esa es una resumen de lo que nos habla este plan. En síntesis, pues quería más que explicarles lo que habla el plan, porque pues para eso ustedes lo van a tener, era tener una idea al momento en que ustedes vayan a empezar a leer el documento pues, lo quieran resumir en el concepto de multimodal e intermodal. Ese, digamos, era como el objetivo principal de esta sesión, porque es un concepto que nos puede confundir. Entonces ahí es como que tengamos claro en qué momento nosotros nos referimos a un transporte multimodal y en qué momento nos vamos a referir a un transporte intermodal. ¿Listo? Para que con ese concepto en la cabeza ya podamos llegar a empezar a construir nuestro póster, donde pues vamos a decir cuáles son las características de ese tipo o ese modo de transporte y qué ventajas y desventajas tiene. Y también podemos sumarle a nuestro póster, em, digamos, las apuestas que busca tener este proyecto, las apuestas relacionadas con cuáles son, digamos, las principales proyectos que se esperan desarrollar para mejorar esa competitividad, cuál es la inversión que se estima para desarrollar ese proyecto y cuál sería el horizonte que tiene para su desarrollo. Como veíamos, es al 2051. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva que están viendo les puede pues, ser de mucha ayuda porque le apunta a eso que les decía. Esperan construir o mejorar 204.000 kilómetros. Eso relacionado con, digamos, desde el punto de vista terrestre, desean desarrollar 940 kilómetros en vía férrea. Ah, no, perdón, 240 es lo que hay actualmente, duplicarlo a 1769 y hacer navegable 1528 kilómetros en el río Magdalena. La inversión, 240 billones, que se espera pues invertir de cada año 10 billones de pesos. Entonces, punticos a tener en cuenta para el póster. ¿Qué es el proyecto y su objetivo? Las combinaciones de los multimodales, ventajas y desventajas del transporte multimodal, em, regiones donde se espera el desarrollo de este proyecto, como lo veíamos anteriormente, desde las más top, que es la zona Caribe, hasta pues las que podría llegar a ser un beneficio que es la zona de los llanos. Eso es, digamos, como la estructura que debería de tener el póster basado pues, en el documento guía, que es el que ya les voy a compartir. Entonces, bueno, pues esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Principalmente me centré en poderles, como les decía, diferenciar el concepto multimodal e intermodal para cuando lo estemos trabajando más adelante y ya pues ahí ustedes puedan construir su póster ya con toda su creatividad. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, entonces como para ir cerrando el día de hoy, em,
recordemos para los que se fueron conectando, estaré pues revisando evidencias esta semana, les estaré compartiendo. Si de pronto ustedes están entregando evidencias que tienen D y no les dejo volver a entregar, me escriben. De hecho, pasó en el caso de algún compañero que no puede volver a subir la evidencia. Entonces me dice para yo poder configurar la plataforma, si es el caso. Recordemos que esta semana estamos ya finalizando y cerrando las evidencias que teníamos abiertas de la semana del mes del año anterior y las que hemos estado viendo. Es que ese es un proceso que hacemos cada mes, la última semana del mes, o sea que en marzo, la última semana de marzo, volveremos a abrir evidencias. Entonces, pues la idea es que ustedes puedan entregar ahorita estas para que pues ya nos vayamos poniendo al día. Importante, las evidencias de inglés. Como veíamos, ese reporte yo lo saqué la semana pasada a miércoles y ya habían visto 2 evidencias. ¿Listo? Ya muy seguramente entonces esta semana ya vieron la tercera evidencia. Entonces, las personas que de pronto estén pendientes por entregar evidencias de inglés, pongámonos al día, vayámoslas entregando para que no se nos acumule. Y por último, nosotros tenemos a la fecha, hemos estado viendo 4 evidencias. Recuerden que las primeras 2 evidencias, que era la presentación de PowerPoint y la matriz, es una sola evidencia. La semana pasada se abrió la evidencia del video de unitarización y desde hoy ya está abierta la evidencia de la matriz de rutas de transporte. Esta evidencia del póster, entonces va a estar abierta desde la siguiente semana, desde la siguiente semana para que la puedan presentar, ¿vale? Entonces es como un resumen de cómo estamos actualmente. Listo, muchachos, no sé si quedó todo claro, si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, no veo preguntas, no veo comentarios. Ha sido una manito levantada. Juliet. Bueno, profe, no, todo es claro. Todo es claro el póster, pero el póster es para la otra semana. Sí, sí, para otra ¿Sí? semana. Ahorita estamos en lo de la matriz. La Sí. matriz. Listo, profe, no, todo está muy bien. Muchas gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, no, pues como siempre, agradecerles a ustedes que saquen su tiempo para conectarse a las sesiones. Cualquier cosita, pues estamos ahí en contacto por el WhatsApp. Igual, siempre que me escriban, pues déjenme como la pregunta y todo, y yo les voy respondiendo a medida que vaya viendo los mensajes. A veces se me acumulan, entonces yo les voy respondiendo ahí a cada uno de ustedes. Y bueno, entonces nada, desearles que tengan buena noche. Nos vemos entonces la próxima semana y cualquier preguntita nos estamos ahí contactando. Mucho ojo con inglés, pónganse en el día y estamos ahí en contacto. Chao. Listo, profe, chao, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.